Imagina por un momento que la vida puede cambiar en un solo segundo. Esto es exactamente lo que le sucedió a Sarpali, un hombre nacido en una familia hindú ortodoxa, donde la fe y las tradiciones marcaron cada uno de sus pasos. Pero, en medio de rituales diarios y una devoción que comenzó antes del amanecer, algo dentro de él se rompió. El dolor de la pérdida, el peso de las expectativas y el sentimiento de fracaso lo llevaron a un punto de no retorno. Iba camino de un pozo, decidido a poner fin a todo. Sarpali era el menor de 4 hermanos, pero la muerte prematura de uno de ellos en un accidente de tráfico dejó una herida que nunca cicatrizó. En el colegio, las malas notas y la presión de su padre lo asfixiaron. La religión, que debería haber sido su refugio, se había convertido en una rutina vacía. Se levantaba a las 4 de la mañana, se daba una ducha fría, pasaba horas en oración, pero nada de eso llenaba el vacío que crecía en su interior. Y había un detalle crucial: en su comunidad, los cristianos eran vistos como forasteros, casi como una amenaza. ¿Jesús? ¿Un dios extranjero? ¿La Biblia? ¿Un libro prohibido? La idea de abordar algo diferente era impensable. Pero la vida tiene sus propios planes. Después de perder a su padre, Sarpali se despertó con una dura realidad: necesitaba cambiar. Decidió dedicarse a sus estudios, terminó la secundaria e ingresó a la universidad, decidido a especializarse en física. Al no conseguir el puesto, aceptó las matemáticas, seguro de que ese sería su pasaporte a una vida estable. En el primer año fue ejemplar, fue a la universidad, volvió a casa, visitó el templo por las noches. Era reservado, casi solitario, pero creía que el esfuerzo valdría la pena. Hasta que llegaron los resultados de las pruebas. Reprobó 4 materias, incluida álgebra, una materia que lo perseguiría como una sombra hasta su último año. La decepción fue el detonante. Si otros podían divertirse, ¿por qué él no? Comenzó a relacionarse con colegas problemáticos y se unió a un grupo que vivía fuera de las reglas. Fumar, beber, consumir drogas, todo se convirtió en parte de su rutina. En poco tiempo se convirtió en una figura temida en el campus. Los profesores lo evitaban, los compañeros lo respetaban por miedo. Él y su pandilla impusieron el respeto con violencia, mientras él, irónicamente, seguía asistiendo al templo con la misma devoción que antes. Pero el álgebra no lo dejaría en paz. Intentó aprobar la asignatura 6 veces y fracasó en todas ellas. Los profesores no entendían, los alumnos que copiaban sacaban notas altas, mientras que él, que estudiaba hasta el amanecer, apenas lograba sacar notas. La frustración se mezcló con la culpa y la adicción. Su cuerpo ya mostraba signos de colapso. Tosía sangre y apenas podía sostener un vaso de agua. La muerte parecía una cuestión de tiempo. Fue entonces cuando, en un sofocante día de verano, se encontró ante una elección. Cansado de preguntas sin respuesta, decidió que ya no valía la pena continuar. El pozo detrás de su casa sería su fin. Pero justo cuando se disponía a saltar, una voz resonó en su mente: tienes que afrontar la realidad. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Esas palabras, sin embargo, le hicieron dudar. ¿Y si hubiera algo más allá de ese dolor? ¿Qué pasaría si la vida todavía tuviera un propósito que él no pudiera ver? Pero la verdad es que cada página de ese libro parecía hablar directamente a mi corazón. Y por primera vez, no solo estaba leyendo palabras, me enfrentaba a una verdad que ya no podía ignorar. Esa voz que me detuvo al borde del pozo no fue casualidad. Fue un llamado. Y ahora, frente a las Escrituras, entendí por qué. Cada versículo revelaba a un Dios que no solo vio mi dolor, sino que había cargado con su peso mucho antes de que yo existiera. La compasión de Jesús por los perdidos, descrita en Marcos 6, no fue solo una historia, fue un espejo de mi propia necesidad. Él no le dio la espalda a la multitud hambrienta, así como no me dio la espalda a mí, incluso cuando lo rechacé. Pero la duda todavía susurraba: ¿qué pasa si es demasiado tarde? ¿Qué pasa si ya superé el límite? Después de todo, había repudiado a mi familia, despreciado mi antigua fe y vivido como si Dios no existiera. ¿Cómo podría aceptarme ahora? Fue entonces que encontré en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo, el que lo desperdició todo. Llegó a casa sucio y destrozado y aún así fue recibido con un abrazo. No por mérito, sino por amor. Y allí, entre las páginas, lloré.
No eran lágrimas de alivio todavía, sino de doloroso reconocimiento. Yo era ese hijo. Y el padre estaba esperando. Aún así, el miedo al rechazo me paralizó. Mis padres habían declarado muerto a mi hermano por convertirse. ¿Qué me harían? ¿Y mi comunidad, que siempre me ha visto como uno de los suyos, cómo reaccionaría? La vergüenza de admitir que me había equivocado era casi tan pesada como la culpa que cargaba. Pero entonces recordé las palabras de Jesús en Juan 6, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazaré jamás. No fue una promesa vaga, era una garantía. ¿Y si él no me rechazaría, por qué debería seguir escondiéndome? Fue temprano en la mañana, después de otra noche de insomnio, cuando tomé la decisión. No fue un acto de valentía, sino de desesperación. Me arrodillé, algo que nunca había hecho antes, y con voz temblorosa dije, Señor, si tú existes, si tú me quieres, me entrego. No hubo truenos, ni voces del cielo, ni sensación mágica. Solo un silencio profundo, y una paz que no sabía que existía. Los días siguientes fueron de transformación silenciosa. Los hábitos que me esclavizaban comenzaron a perder fuerza, como si se rompiera una cadena invisible. El enojo que sentía hacia mi familia se convirtió en un deseo de reconciliación. La amargura que cargué durante años dio paso a una gratitud que no podía explicar. Y por primera vez, ya no estaba leyendo la Biblia, ella me estaba leyendo a mí. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Cuando regresé a Chennai, supe que tendría que enfrentarme a mi familia. Ya no había forma de ocultarlo. Mi madre al verme me preguntó, ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? Y yo, con el corazón acelerado, respondí, mamá, estaba estudiando la Biblia. Y encontré algo que cambió mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre me miró con una mezcla de decepción y enojo. ¿Entonces es verdad lo que hizo tu hermano? ¿Nos vas a abandonar también? Podría haber retrocedido. Podría haber inventado una excusa, decir que era solo curiosidad. Pero algo dentro de mí, algo más grande que el miedo, me hizo responder, no te abandono. Vuelvo a casa. Y en ese momento no estaba hablando solo de su casa. Me refería a un lugar donde, por primera vez, me sentí verdaderamente aceptado. Comenzó a caminar a mi lado en fe. Pero no fue fácil. Cada paso era una batalla, contra el miedo, contra la soledad, contra la presión de una familia que no entendía por qué había dejado a sus dioses por uno que ni siquiera reconocían. En Gujarat yo era un outsider. El idioma me sonaba como un muro, la gente me miraba con recelo e incluso en las iglesias me sentía como un visitante, no como un hijo. Pero llevaba conmigo aquella promesa, grabada como a fuego en mi pecho, todo el que por mí deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y fue allí, en el silencio de mi habitación, cuando las dudas intentaban asfixiarme, que recordé aquella clase de Chennai. Del sobre que llegó en el momento exacto en que había fijado la fecha límite. Del Dios que escuchó a un joven desesperado y respondió con un milagro que nadie pudo explicar. Si Él hizo eso por mí, ¿por qué lo dudaría ahora? Si Él abrió puertas donde solo había paredes, ¿por qué habría de temer lo desconocido? Pero la soledad es un enemigo traicionero. Fui a la iglesia, escuché los sermones. Volví a casa y sentí el peso de no tener a nadie con quien compartir la alegría de ese descubrimiento. Hasta que un día Dios me recordó, no estabas destinado a caminar solo. Fue entonces cuando comencé a buscar algo más que un lugar para escuchar, busqué un hogar espiritual. Y así fue que, entre los bancos de madera de una iglesia local, encontré no solo palabras de aliento, sino un corazón que latía al ritmo del mío. Mi esposa. Ella no era solo una compañera, era un regalo. Alguien que entendiera la lucha, que conociera el precio de seguir a Cristo en un mundo que prefiere los ídolos de piedra. Juntos comenzamos a construir algo más grande que nosotros dos. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la fe, sino de vivirla, compartirla y defenderla. Incluso cuando las puertas se cerraron, incluso cuando las voces a nuestro alrededor dijeron que estábamos equivocados, incluso cuando nuestra propia familia nos miró con desdén, lo supimos, no estábamos solos. Porque ese Dios que escuchaba a un joven hambriento en Chennai no había dejado de hablar. Seguía ahí,
en los pequeños detalles, en el sobre que llegó en el momento adecuado, en la esposa que puso en mi camino, en la fuerza que me sostuvo cuando pensaba que ya no me quedaba. ¿Y si él hizo todo esto por mí, qué no haría por ti? Si él convirtió a un escéptico en un creyente, a una persona perdida en un hijo, ¿qué no puede hacer en tu vida? La pregunta no es si él es capaz. La pregunta es, ¿estás dispuesto a poner a prueba a Dios? No con un desafío vacío, sino con el corazón abierto. Porque él no falla. No llega tarde. Y cuando menos lo esperas, él responde, no con una señal cualquiera, sino con un milagro que solo puede venir de él. Trabajando en ese banco estatal, el State Bank of India, cuando mi esposa estaba embarazada de 7 meses. En casa, sola, se cayó. Me encontraba a casi 20 kilómetros de distancia, en otro lugar de trabajo. En esa época no teníamos auto propio, dependíamos del transporte privado y los teléfonos celulares aún no existían. Cuando finalmente llegué al teléfono, dijo con voz temblorosa, me caí, estoy sangrando, no para. Corrí a casa, la levanté en mis brazos y la llevé al hospital. Nos atendió un médico y después de examinarla, me llamó en privado. Con tono serio, dijo, el bebé está en riesgo. Necesitamos interrumpir el embarazo. Me quedé allí, solo en la habitación, y el único pensamiento que vino a mí fue, Dios, tú siempre das lo mejor a tus hijos. No quitas, solo agregas. Desde el Edén, tú proporcionaste todo antes incluso de crear a Adán. Así que, si me diste este niño, no me lo quitarás ahora. El médico notó mi vacilación y sugirió realizar más pruebas. Eran casi las 10 de la noche cuando logramos hacer una ecografía. El médico tardó casi 1 hora en analizar y finalmente concluyó, los bebés están vivos, pero la posición ha cambiado. Necesitará una cesárea. En ese momento no lo dudé. Allí mismo di gracias a Dios. Él había escuchado mi oración. Llevé a mi esposa a casa y le pedí que ayunara durante 3 días, confiando en que Dios haría lo imposible. Ella obedeció, aunque estaba trabajando, y en el momento oportuno dio a luz a una niña, en casa, sin médicos, sin enfermeras. El mismo médico que había recomendado la cirugía se quedó sin palabras. Fue un milagro. Pero la historia no quedó ahí. Cuando nuestra hija creció, enfrentó una serie de problemas de salud, alergias, fiebres constantes, erupciones en la piel que deformaban su cuerpo. Corrimos de médico en médico, de medicina en medicina, sin resultados. Hasta que una noche, después de un día de evangelización, llegué a casa y encontré a mi esposa desesperada. Eran casi las 11. Está muy mal, tiene la presión arterial alta, la fiebre no baja. Necesitamos llevarla a un especialista. El problema era que el hospital más cercano con médicos cualificados estaba a más de 300 kilómetros de distancia. En ese momento, solo había una cosa que hacer. Subimos a la terraza, nos arrodillamos y clamamos a Dios. Señor, tú nos diste este niño. Si es tu voluntad, tómalo. Pero si no, sánalo. Prometemos que a partir de hoy no lo llevaremos a ningún médico. Mientras orábamos, escuché una voz clara, ¿por qué lloras? Yo estoy contigo. Inmediatamente dejé de orar y le dije a mi esposa, Dios ya ha actuado. Él está aquí. Esa misma noche nuestra hija durmió tranquilamente. Por la mañana estaba completamente curada. Nunca volvió a tener esa enfermedad. Años más tarde se casó y se convirtió en madre. Otro milagro. Pero las señales de Dios no terminaron ahí. En 2001, un terremoto devastó Gujarat el 26 de enero, fiesta nacional. Dirigía una organización misionera y esa mañana estaba en casa orando con mi esposa, quien también servía al Señor en traducciones de la Biblia y programas de radio. De repente, el suelo empezó a temblar violentamente. No podíamos levantarnos, yo, mi esposa, nuestros 2 hijos y una empleada doméstica. Todo temblaba como si estuviéramos en un barco en medio de una tormenta. Nos arrodillamos en el sofá y clamamos, Señor, si es tu voluntad, llévanos juntos. En ese mismo momento, la puerta de la casa se cerró sola. Cuando cesó el temblor, abrimos la puerta y lo que vimos nos pareció una pesadilla. El cielo estaba tan oscuro como la noche, a pesar de que eran casi las 9 de la mañana. La gente corría ensangrentada, los gritos resonaban por todas partes.
En nuestra región, 440 niños fueron enterrados durante un desfile cívico. Miles fueron enterrados vivos. Pero Dios nos preservó. Por otra parte, un grupo de delegados extranjeros se encontraba desayunando en el primer piso de un hotel. El edificio se derrumbó, dejando solo el piso donde se encontraban. Todos salieron ilesos. Fue la mano de Dios. Y no fue la primera vez. En 1998, un ciclón devastó la misma región y una vez más Dios nos protegió. Él nunca nos abandonó. Jesús prometió que aquellos que dejen todo por Él recibirán 100 veces más en esta vida. Hoy en día, aunque parcialmente involucrados en el ministerio, viajamos por toda la India compartiendo nuestros testimonios y llevando el mensaje del reino. Pero nuestro corazón anhela dedicarnos plenamente a esta obra. Les pido que oren por nosotros. Todo el mundo enfrenta dificultades, ya sean estudiantes, profesionales o familias. Pero cuando la gracia de Dios está presente, incluso lo imposible se vuelve posible. No solo te está hablando a ti ahora. Él está llamando. Y la respuesta que Él espera no es un simple sí, sino un corazón arrepentido, dispuesto a entregarse por completo. Porque la salvación no es una idea, es una transformación. Y comienza cuando decides confiar en Él, no solo con palabras, sino con tu vida. Porque Él ya estaba actuando en ti mucho antes de que te dieras cuenta. Cada página de la Biblia que pasaste en secreto, cada lágrima derramada en silencio, cada suspiro de un corazón que no supo orar, todo fue el Espíritu Santo guiándote. Y luego vino el primer milagro, esa oración rota, esa súplica que ni siquiera parecía una oración, y de repente, la curación. No fue una coincidencia. Fue el dedo de Dios tocando su vida, mostrando que Él no espera perfección, sino un corazón dispuesto a ser encontrado. Y luego vino la segunda señal, ese momento en la escuela cuando las palabras de las Escrituras que Mali compartió contigo cobraron vida, como fuego. Sabías, en ese momento, que ya no había ninguna duda, ese era el Dios verdadero. No es un concepto lejano, sino una presencia real que ya te hablaba mucho antes de que respondieras. Y así actúa, primero, se revela, entonces, Él se transforma. Pero ¿cómo podemos experimentar estos milagros en nuestras propias vidas? La respuesta no está en fórmulas mágicas, sino en algo mucho más profundo. Cuando leemos Marcos 14 y Lucas 9, vemos un patrón claro: Jesús no solo sana, primero tiene compasión, luego enseña acerca del reino y solo entonces actúa con poder. Fue así conmigo. Estaba tosiendo sangre, sin medicina, sin esperanza, y de repente llegó la cura. No porque lo mereciera, sino porque Él es fiel. Y luego vino la cuarta señal, provisión. Como los 5.000 alimentados con 5 panes y 2 peces, Él no deja que nadie se vaya vacío a casa. Ya sea salud, finanzas o paz, Él satisface. Pero aquí está la clave: los milagros no dependen de nosotros, sino de nuestra fe en quién es Él. Muchos viven como si Dios fuera una teoría, una idea abstracta. Jeremías 4:22 dice que la gente prospera sin conocerlo, razón por la cual muchos todavía viven en la oscuridad. El Salmo 103 no es solo poesía, es una invitación a descubrir quién es realmente Dios. Cuando lo conoces, lo amas. Cuando lo amas, confías. Y cuando confías, suceden milagros. Hoy, todo el mundo sabe que estamos en 2024, pero pocos entienden lo que eso significa. Este calendario no es obra del azar, es un testimonio silencioso de que Jesús está regresando. Y aunque no regresa, sigue actuando. La pregunta no es si Él puede realizar milagros, sino si estamos dispuestos a creer que Él quiere realizarlos en nosotros. Entonces, ¿cómo recibes estos milagros? No es con rituales ni palabras vacías, sino con un corazón que dice: no sé todo acerca de ti, pero elijo confiar en ti. Porque la fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de rendirse incluso cuando existen. Y cuando haces eso, llega la paz. La curación llega. Llega la provisión. Porque Dios no es un concepto, es una persona. Y Él te está esperando.